Hola, ¿cómo están? Soy su servidor y amigo Guillermo Déctor de la empresa A Tu Alcance y he preparado este video que he denominado Conceptos básicos de Derecho Laboral. ¿De qué vamos a hablar o qué van ustedes a ver en este video? Bueno, vamos a ver primeramente cuál es el contenido y la estructura del artículo 123 constitucional. Veremos también lo que hemos, y de ahí su nombre, denominado conceptos básicos, ¿no? Vamos a explicar el concepto de trabajador, vamos a explicar el concepto de patrón, vamos a hacer algunos comentarios respecto a este concepto básico que es el de persona física, vamos a explicar qué es una persona moral, que son conceptos que muchas veces se confunden. Vamos a hablar también de otra figura o de otra institución de la que habla la Ley Federal del Trabajo, que son los intermediarios. Vamos a hablar también de lo que son o quienes son considerados representantes del patrón y un poquito del sindicato, ¿no? Como sujeto de derecho laboral, ¿no? Estos son básicamente de lo que va a tratar este video tutorial o este video más, perdón, corrijo, no es un video tutorial, es un video explicativo. Vamos entonces, si no tienen inconveniente, vamos a iniciar. Decíamos conceptos básicos de derecho laboral, ¿no? Bien, empezamos entonces por conocer el artículo 123 constitucional. En nuestro país, es decir, en México, en el artículo 123 constitucional tenemos, primeramente, es importante conocer que el artículo 123 constitucional tiene dos apartados. Uno es el apartado A y otro más, ¿no? Es el apartado B. A su vez, es importante también que ustedes sepan y comprendan que este apartado A tiene, como hemos anotado aquí, 31 fracciones, es un artículo extenso. Y por su parte, el apartado B es un poquito más corto o menos extenso y tiene 14 fracciones, ¿no? Así, si ustedes tienen oportunidad mientras ven este video de poder abrir su constitución, ¿no? van a poder darse cuenta, bueno, que esto que estamos diciendo es verdad, que tienen esta cantidad de fracciones cada uno. Bueno, ¿qué vamos a resaltar de este artículo 123 constitucional? Como hemos dicho, primeramente, su redacción comienza así como está aquí, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley, ¿no? Y el Congreso de la Unión, como primeramente, bueno, debemos decir, bueno, ¿por qué tiene dos apartados, ¿no? De qué trata el apartado A y de qué trata el apartado B, ¿no? Bueno, para esto es importante comprender o distinguir que el apartado A habla o regula todas las relaciones de trabajo, ¿no? Todas las relaciones de trabajo que existen en México, salvo las que están reguladas en el apartado B, ¿no? Luego entonces podemos decir que el apartado B es un apartado de aplicación excepcional. ¿Por qué es excepcional? Bueno, porque según de su contenido podemos deducir que solo va a regular relaciones de trabajo entre trabajadores y los tres poderes de la Unión, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Entonces, las relaciones de trabajo que sean
o que se susciten o que se generen entre trabajadores y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo o el Poder Judicial van a ser regulados por el apartado B. Todas las demás están reguladas por el apartado A, ¿no? Sin embargo, bueno, a pesar de esto que está aquí y en virtud de una característica o que tiene que ver con la forma de gobierno de nuestro país que llamamos sistema federal, la cual está contenida en el artículo 40 constitucional, pues resulta que en nuestro país o en México sabemos que hay entidades federativas o estados que componen una federación y en virtud de una cualidad o de una característica que en el argot jurídico llamamos soberanía y que llamamos autonomía, pues de pronto estos estados o entidades federativas van a estar regulados por una legislación diferente a la que vamos a ver aquí. No nos vamos a meter dentro de este video o dentro de esta explicación en ese tema porque no es el objetivo de este mismo, ¿no? Simple y sencillamente hacemos la precisión, quizás más adelante, si lo consideramos conveniente y el tiempo nos alcanza, pues hablaremos, ¿no? Hablaremos de por qué los trabajadores de los poderes ejecutivo, legislativo o en general de los estados, de las entidades federativas tienen un marco jurídico distinto a este que estamos diciendo aquí, ¿no? Ya por lo pronto dijimos que, o hemos dicho, que esto tiene que ver con la autonomía de de estas entidades federativas y con el sistema federal que ya es muy probable que más adelante toquemos este tema, ¿no? Repito, por lo pronto se los comento para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Pero decíamos, si no estamos hablando de ese asunto, de esos de trabajadores que entren ahí, bueno, todas las relaciones de trabajo van a estar reguladas por el apartado A, salvo que se trate de las contenidas en el apartado B que ya hemos comentado, ¿no? Ahora bien, derivado de esta estructura, vamos a ver cómo dice, ¿no? Dice el apartado A. Dice, bueno, es necesario, es conveniente que leamos este parrafito, que es el párrafo segundo, que dice: el Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, apartado A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo, ¿no? Y ahí el legislador empieza a dar una serie de condiciones mínimas, ¿no? O las bases, lo que conocemos como las bases constitucionales del derecho laboral, que no vamos a meternos ahí en este momento porque lo vamos a ir viendo conforme hablemos o desarrollemos este tema del derecho laboral, ¿no? Que ya verán ustedes más adelante a qué me refiero. Bien. Luego, por otra parte, el artículo 123, en su apartado B, la redacción dice: entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Para comprender esta parte que está aquí, ¿no? El apartado B, es conveniente volver a leer esta parte, ¿no? El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, y nos brincamos al apartado B, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Y ahí, a través de 14 fracciones, el constituyente pues estableció las bases constitucionales de las relaciones de trabajo entre los trabajadores y los poderes de la Unión, ¿no? Entonces, esta es la estructura del artículo 123 constitucional, que, como hemos dicho, es un poquito extensa. No vamos a explicar ahora porque
lo vamos a hacer cuando estemos tratando los demás conceptos, ¿no? Hacerlo fracción por fracción pues sería un poquito ocioso y no es conveniente. Vamos entonces a hacer otras apreciaciones que tienen que ver con este artículo 123 constitucional. ¿Qué debemos resaltar también de este artículo 123 constitucional, apartado A y B? Bueno, la consecuencia de esa división entre apartado A y apartado B que hace la Constitución, pues trae aparejada la consecuencia de que existan leyes, ¿no?, reglamentarias, como es el caso de esta, la Ley Federal del Trabajo, que va a regular las relaciones de trabajo que estén contenidas en el apartado A. Y por otra parte también trae o tiene como consecuencia que exista otra ley, también esta ley reglamentaria, que se llama Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula relaciones laborales contenidas en el apartado A. Es decir, tenemos una ley por aquí y tenemos otra ley por acá, ¿no? Pero no acaba ahí el asunto, ¿no? Derivado también de esta situación, bueno, existe en cuestión de seguridad social una ley federal que aplicable a los trabajadores o a las relaciones de trabajo del apartado A, que se llama Ley del Seguro Social, ¿no? Pero también existe otra ley que regula la seguridad social de los trabajadores de apartado B, que se llama Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ¿no? En esencia, estas leyes de aquí y estas leyes de acá hablan de la misma situación, pero con, vamos a decirlo así, condiciones diferentes, ¿no? Que repito, no vamos a entrar ya a hacer en este momento a distinguir cuáles son las diferencias porque no acabaríamos y no es el objetivo de este video, ¿no? Bien. Bueno, entonces, si dicho lo anterior, pues vamos a empezar con este primer concepto básico, ¿no? Vamos a definir al patrón. Y según el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Este material que hemos preparado, debo precisar que está basado, fundamentado en el apartado A del artículo 123 constitucional, ¿no? Y que lo relativo a la parte B, pues la verdad en estos conceptualmente es lo mismo, así que lo que aplica lo que vamos a decir aquí respecto a los conceptos básicos es exactamente lo mismo, ¿no? No hay mucha diferencia ahí. Bueno, salvo algunas precisiones de acuerdo a su propia naturaleza, que ya si tenemos oportunidad lo iremos comentando, ¿no? Entonces, ¿qué es el patrón o quién es patrón, ¿no? Bueno, el artículo 10 a la letra dice: el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Y aquí empieza el análisis, ¿no? Primeramente, tenemos que para ser patrón puede haber de dos tipos, ¿no? Puede haber patrones que sean personas físicas y también puede haber patrones que sean personas morales, ¿no? Y por eso es importante comprender y conocer qué es una persona física, por un lado, y qué es una persona moral. Yo de antemano, de forma así coloquial, les puedo decir que las personas físicas pues son aquellas que tienen
2 ojos, una nariz y una boca, ¿no? Las personas morales no. Pero si quisiéramos ser un poquito más técnicos, pues entonces se hace necesario refugiarnos o darle lectura a una ley que se llama Código Civil Federal, o ya sea un Código Civil estatal como puede ser el veracruzano, donde nos dice que una persona física o una persona es un ente vivo o viable, lo cual pues nos lleva a la conclusión de que una persona física pues es un ser humano vivo, pero también una persona física es un ser humano o un ente viable. Y entonces nos estamos refiriendo pues al producto de la concepción, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como un feto. Pero, y entonces ustedes en este momento seguramente estarán preguntándose, oiga, ¿un feto puede ser un patrón? Y, y, y lo cierto es que es poco probable, pero sí es posible, ¿no? Eh, para que se den una idea de esto de que estoy diciendo, imaginen ustedes a una persona física, ¿no? Vamos a pensar en una persona que tiene, no sé, 40 años de edad, que tiene una empresa, que tiene un restaurante, o que tiene un sanatorio o un hospital, que tiene trabajadores y por alguna razón de la vida esa persona muere. La pregunta es, ¿el restaurante, el sanatorio o el hospital desaparecen automático o deben continuar? Si su conclusión es que esa empresa o ese negocio debe de continuar, luego entonces resulta que quién es la persona que lo va a continuar. Y uno dirá, pues sus hijos, ¿no? Y si su hijo, pues si su hijo tiene 20 años, pues creo que no tendríamos ningún problema. Pero si su hijo tiene 15, es decir, que es menor de edad, o si su hijo, como dije en un principio, pues todavía no nace, está en periodo de gestación, ¿podría ser el padrón? Bueno, esa situación que estoy explicando aquí o que estoy comentando aquí la resuelve el derecho sucesorio, ¿no? Por eso, la ley, ¿no? Que tiene una característica eh, que los abogados llamamos generalidad y abstracción, se ocupó de, en la redacción del artículo 10, de establecer que un patrón puede ser una persona física, sin especificar edad, sin especificar sexo, sin especificar condición académica, sin especificar calidad moral, simple y sencillamente dice una persona física. Bueno, eso es respecto a la persona física. Ahora vayamos al supuesto, a la hipótesis de un patrón que es persona moral, ¿no? Y uno dirá, bueno, ¿quiénes son las personas morales? ¿O quiénes son las personas morales? La gran mayoría de las personas, ¿no? De las personas o de la gente no sabe lo que es una persona moral, ¿no? Habrá quien diga, no, pues son las empresas. Y no es cierto, porque muchas veces las empresas son personas físicas. Las personas morales, señores, también están definidas por el Código Civil, ¿no? Ya sea el Código Civil Federal, si ustedes lo gustan consultar por ahí, o el Código Civil Estatal, según en la parte de la República que se encuentren, si es que este video, decíamos, lo hacemos en
México, ¿no? Bueno, de antemano les puedo poner algunos ejemplos o hacer una breve narración de lo que la ley, el Código Civil, considera una persona moral. Primeramente empieza diciendo, si mal no recuerdo, la fracción primera, que el Estado, es decir, la Federación, es decir, México, es una persona moral. Luego continúa diciendo que las entidades federativas, entiéndase entonces que Veracruz es una persona moral, entiéndase entonces que el Estado de México es una persona moral, entiéndase entonces que el Estado de Yucatán es una persona moral. Pero continúa diciendo que también los municipios, ¿no? Es decir, el municipio, perdón, de Boca del Río es una persona moral, el municipio de Córdoba es una persona moral, el municipio de Coscomatepec es una persona moral. Y luego en otra fracción continúa, bueno, también los sindicatos, ¿no? Los sindicatos también son considerados por el Código Civil como una persona moral. Otro tipo de personas morales pueden ser las sociedades mercantiles, ¿no? Que al día de hoy, es decir, el mes de abril del año 2020, una ley que se llama Ley General de Sociedades Mercantiles contempla 7 tipos de sociedades mercantiles, entre los que encontramos a las sociedades anónimas, a las sociedades de responsabilidad limitada, a las sociedades en comandita simple, por mencionar algunas, ¿no? Entonces, esas también van a tener la calidad de personas morales y es posible que tengan también la calidad de patrones, pero no para ahí, ¿no? Ya para no extenderme mucho con esto de las personas morales, pues puedo decirles también que habrá entidades paraestatales, ¿no? Como pueden ser Comisión Federal de Electricidad, como puede ser Petróleos Mexicanos, como puede ser eh, la entidad paraestatal municipal que se llama Hidrosistemas de Córdoba, como puede ser otra entidad paraestatal que se denomina IPAX, ¿no? Que se dedica a la seguridad pública en el estado de Veracruz. Bueno, ellos son personas morales y tienen o pueden tener la calidad de patrones, ¿no? Pero también existen otras, ¿no? Ya para irme un poquito rápido en esta parte y no extenderme más, pueden ser asociaciones religiosas, pueden ser asociaciones civiles, pueden ser sociedades civiles y ahí le paramos, ¿no? Si ustedes eh, quieren conocer a detalle cuáles son o a quienes reputa la ley como personas morales, pues los invito a consultar su Código Civil Federal, ¿no? Abren ahí la ley, le dan, si usan un PDF, le dan control F, escriben morales o moral, y por ahí del artículo 27 al 29 van a encontrar esto que les estoy comentando, ¿no? Entonces, un patrón, regresando de esta digresión que es importante, un patrón puede ser una persona física o puede también ser una persona moral. Bueno, esto tiene que ver con el sujeto, ¿no? Pero además de ser una persona física o de ser una persona moral, debe llenar o de cumplir otra característica que es esta que está aquí. Debe esa persona física o moral utilizar los servicios de uno o varios trabajadores, ¿no? Entonces, no basta con que sea una persona física y no basta con que sea una persona moral. Debe además hacer uso o sacar provecho o sacar beneficio del servicio o del trabajo de otra persona o de otra institución jurídica que la ley llama trabajadores, ¿no? Que
que vamos ahora a definir, ¿no? ¿Quién es un trabajador? Eh, y en esta parte, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, pues lo define así, ¿no? Con estas palabras dice que trabajador es una persona física que presta a otra, ya sea física o moral, ¿no? O que, pues, si lo queremos cambiar estos dos vocablos, que presta a un patrón un trabajo personal subordinado, ¿no? Entonces, el trabajador, para tener la calidad de trabajador, solo podemos hablar de personas físicas. No pueden existir personas morales. No existen o no es jurídicamente posible que un trabajador sea una persona moral. Solamente personas físicas. Y otra vez vuelve aquí la idea o el debate de si ese trabajador puede ser hombre o puede ser mujer. La ley es general y es abstracta. Dice persona física, ¿no? Lo cual nos arriba a la conclusión de que puede ser un hombre o puede ser una mujer. Pero también nos arroja otra problemática, que es la edad, ¿no? ¿Puede un niño tener la calidad de trabajador? Bueno, vamos a ver más adelante que la Constitución, el artículo 123, tanto el apartado A como el apartado B, prohíbe el trabajo de los menores de edad. Sí contiene algunas reglas o regulaciones relativas a trabajadores de 17, de 16 años, que ya iremos comentando un poquito más adelante, ¿no? Pero en términos generales, en este momento les puedo adelantar que el trabajo de los menores de edad está prohibido por la ley. Sin embargo, bueno, de pronto algunos dirán, sí, pero eso existe. Es posible, pero jurídicamente no. ¿No? O existe una prohibición y existen incluso sanciones para los patrones que utilicen el trabajo de menores de edad. Bueno, pero al igual que sucedió con el patrón, en el caso del trabajador, no basta con ser persona física, ¿no? Debe esta persona física además, como dice aquí, prestar a otra un trabajo personal subordinado, un trabajo personal subordinado, ¿no? Y uno dirá, bueno, ¿y qué es el trabajo personal y qué significa subordinado? ¿No? Este vocablo de subordinado o el concepto de subordinación, jóvenes o señores, implica obediencia, implica sumisión. Es decir, que uno manda y el otro obedece. Es decir, que uno gira órdenes y el otro las acata o las cumple, ¿no? Porque para que se entienda esto un poquito mejor, pues de pronto hay relaciones en la vida social en las cuales uno pudiera confundirse y pensar que está uno tratando con un trabajador y no es así. Por ejemplo, cuando ustedes o cuando nosotros eh, acudimos a un doctor, ¿no? A un médico. Si nosotros vamos con ese médico y le decimos, doctor, pues quiero que usted me atienda, quiero que me haga usted una cirugía, ¿no? Quiere usted que usted me dé una receta médica, que me haga algún estudio clínico. Y esas son las instrucciones o esa es la orden que le estamos dando a ese doctor. Pero, y el doctor las va a cumplir, pero el doctor no tiene subordinación, ¿no? Y todavía le elevamos el grado de dificultad en este asunto
Imagínense ustedes si ese doctor o ese médico trabaja para una entidad paraestatal como es el Seguro Social. Llegamos con el doctor, le decimos, doctor, vengo a consulta médica, doctor, quiero que me recete, doctor, quiero que me haga unos análisis clínicos, doctor, quiero esto, quiero aquello. Y eso es una orden o es solicitarle que nos, como dice aquí la ley, que nos preste eh, un, un servicio, ¿no? O un trabajo. Pero, repito, no existe subordinación. Como no existe subordinación, entonces ese médico o ese profesionista con nosotros no tiene la calidad de trabajador, ¿no? Entonces, esto es importante que lo comprendamos, ¿no? La importancia de la subordinación implícita en el concepto de trabajador, ¿no? Entonces, señores, hemos dicho, un trabajador es una persona, ¿no? Bueno, y todavía si queremos excluir algunas otras cosas más, pues un trabajador no tiene que ser un humano. Un trabajador no puede ser un animal, un trabajador no puede ser una máquina, un trabajador no puede ser un robot. Un trabajador es una persona física, ¿no? Entonces, eh, ténganlo presente porque tenerlo presente nos va a ayudar a aclarar o a deducir muchas cosas que tienen que ver con el concepto de trabajador, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a otro concepto también muy importante y que la gente común confunde, lo que es una empresa. Fíjense que este concepto de empresa está definido en el artículo 16 de esta Ley Federal del Trabajo, que nos dice que para los efectos de las normas del trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Y también nos define otro concepto que no hemos diferenciado aquí, pero que es importante, que es establecimiento, ¿no? Que dice que por establecimiento se entiende la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuye a la realización de los fines de la empresa. Luego entonces, señores, ojo aquí, una empresa puede ser tanto una persona física como una persona moral. Un patrón persona física puede tener una o varias empresas. Un patrón persona física puede tener una o varias sucursales. Un patrón persona física puede tener una o varios establecimientos. Pero también una persona moral puede tenerlos, es decir, una persona moral puede tener sucursales, agencias, establecimientos, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos para que se comprenda esto mejor, pues un patrón como son las tiendas estas que se llaman Oxxos, ¿no? O los 724, ¿no? Que son personas morales o patrones personas morales, pues tienen varias sucursales, varias agencias, ¿no? Eh, Algunas veces muchas dentro de un mismo municipio, ¿no? Empresa lo define acá el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo como una unidad económica de, de producción, es decir, donde se produce, entiéndase como unidad económica de producción, pues una fábrica, ¿no? Pero a lo mejor también existen empresas que únicamente se dedican a distribuir, es decir, que no fabrican nada, ¿no? Como puede ser una empresa de transporte. Pero repetimos, esas empresas de transportes bien pueden ser patrones, personas físicas, o bien pueden ser patrones, personas morales, ¿no? Y por eso decíamos es importante
conocer y distinguir a la persona física de la persona moral, ¿no? Esto yo coloquialmente lo digo, que un abogado debe saber distinguir entre la esposa y la amante, ¿no? Que pueden ser dos cosas que, pues, que se parecen mucho, pero que no son lo mismo jurídicamente hablando, ¿no? Una tiene una situación jurídica que se llama matrimonio y la otra tiene una situación de hecho que se llama concubinato, ¿no? Entonces, haciendo una analogía aquí, pues no es lo mismo una persona física que una persona moral, no es lo mismo la empresa de una persona física que la empresa de una persona moral. Los trabajadores deben entender, es muy importante que un trabajador entienda esta diferencia, ¿no? Porque luego sobre todo cuando suscitan controversias o diferencias o pleitos con su patrón, pues luego no saben ni cómo se llama, ¿no? Oye, le preguntan, oye, ¿tú dónde trabajabas? Y dice, no, pues en la tiendita de abarrotes Doña Huicha. Oye, ¿tú y quién es Doña Huicha? No, pues Doña Huicha ya se murió. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿y a quién vas a demandar? ¿A la muerta? No, ¿verdad? Por eso, señores, es importante entender la diferencia entre una y otra figura, ¿no? Entonces, repetimos, la definición de empresa está dentro del artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Hay otra figura, otro concepto básico, jóvenes o señores, que la ley en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo llama intermediarios. Y los define así, dice que intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón, ¿no? Entonces, un intermediario, pues como su nombre lo dice, está en medio. Un intermediario, señores, no es un patrón, pero tampoco es un trabajador. Un intermediario simple y sencillamente interviene o facilita la contratación de trabajadores, ¿no? Ejemplos de intermediarios que seguramente ustedes van a poder identificar, pues son, por ejemplo, las empresas, ¿no? O los portales electrónicos de bolsa de trabajo, ¿no? Como puede ser este portal que se llama OCC Mundial, ¿no? O como puede ser Computrabajo, o como puede ser el Servicio Estatal de Empleo, ¿no? Que de alguna de otra manera actúan como intermediarios para la contratación de trabajadores en favor de otra persona que es el patrón, ¿no? Pero estos intermediarios son importantes, muy, muy importantes, porque muchas veces son los que dan o los que le manifiestan a los trabajadores cuáles son las condiciones de trabajo. Es decir, le dicen a la persona que o al candidato al trabajo, le dicen, por ejemplo, pues cuánto va a ser su sueldo, su salario, ¿no? Le dan a conocer cuál va a ser su jornada de trabajo, le van a dar a conocer el monto de algunas condiciones de trabajo, como puede ser el aguinaldo, las vacaciones, por mencionar algunas, ¿no? Pero, repito, insisto, el intermediario no es el patrón, el intermediario no es el trabajador, ¿no? Entonces, eh, ya para hacer una conclusión de los conceptos básicos que hemos hablado aquí, ¿no? Pues hemos definido ya lo que es el trabajador, hemos explicado el concepto de persona física, diferenciándolo de persona moral. Ya hemos dicho también que los patrones pueden ser personas físicas y también pueden ser personas morales. Hemos también dicho que los trabajadores solo pueden ser personas físicas. Y aquí en esta
en esta diapositiva estamos poniendo también que los trabajadores pueden ser sindicatos, sí, porque existe otra figura dentro de la Ley Federal del Trabajo que se llama contrato colectivo de trabajo, que ya en otra ocasión explicaremos esto, ¿no? En esencia, un sindicato es una persona moral. Los sindicatos, les puedo adelantar que los sindicatos, pues, por una parte defienden, negocian, ¿no? Velan por los intereses, por un lado, cuando son sindicatos de trabajadores, velan o deben velar por sus intereses de los trabajadores, pero también por otra parte hay sindicatos que son personas morales que velan o deben velar por los intereses de los patrones. Por eso los he puesto aquí, ¿no? Y los he puesto dentro o haciendo hincapié de que a estos dos, en primera instancia, son lo que llamamos sujetos del derecho laboral, ¿no? Que también, si lo vemos como disciplina, como materia, el derecho laboral abarca otros sujetos, como pueden ser las autoridades laborales, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje, y otras autoridades que hay en materia laboral. Pero los sujetos esenciales, los protagonistas principales, pues va a ser por un lado el trabajador y por otro lado el patrón, ¿no? Bueno, señores, espero que este video sea de su agrado, que sea de su utilidad. Entiendo que algunas cosas que he dicho aquí los pueden estar confundiendo un poquito, lo cual pues debo decirles que no se desesperen. Si ustedes continúan viendo esta serie, pues van a poder aclarar esas dudas o salir de esa confusión, ¿no? Eh, el derecho laboral es así. De pronto pudiera parecernos en algunas cosas contradictorio o confuso, pero créanme que no es así, ¿no? Ojalá y ustedes se suscriban a este canal, ojalá y ustedes le den un like a este video, ojalá y más adelante se den la oportunidad de conocer nuestros siguientes videos, ¿no? Por mi parte y por ahora, esto es todo. Agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.